Qué gran gusto tenerlos una semana más a todos ustedes en nuestro programa Testimonios de Fe. Hoy con un invitado muy especial, tenemos el honor de contar con la participación de un buen amigo, el señor Rodolfo Baines Robinson, ingeniero agrónomo, hasta donde tengo entendido. Y de verdad, Rodolfo, qué gusto es conocer hoy el testimonio para toda la audiencia del programa Testimonios de Fe de Telefides, tener hoy el testimonio de mi amigo Rodolfo Baines. Un saludo, Rodolfo. Un placer, un privilegio estar aquí. Para mí es toda una experiencia poder convivir y contar las profundas relaciones que he tenido con el Señor a través de una visión extraordinaria. Muchísimas gracias, de verdad, y para nosotros es un honor, Rodolfo, de verdad, que nos acompañes en este día. Bueno, ¿quién es Rodolfo Baines Robinson? Mira, yo crecí en un pequeño pueblo, un pueblo muy especial, con mis abuelos, porque mis padres no estaban. A pesar de que ellos tenían fuertes principios religiosos, cuando estaba en esa primera etapa de mi crecimiento y de un pronto a otro uno crece y empiezas a razonar y a analizar los 6, 7 años y descubres que aquellos abuelos que usted estaba llamando papi y mami no son tus padres. Entonces se empieza a frustrar tu vida y empiezas a pensar, ¿y por qué estoy con ellos? ¿Y qué pasó? ¿Por qué mis padres no están conmigo? Claro. Y empieza en lo profundo de tu ser, es como que el enemigo entra a una oscuridad y te robe la identidad. Y empiezas un sentimiento oscuro, que no es bueno, sentimiento de resentimiento y odio y de rebeldía interna. Frustración. Frustración total. Y empiezas a crecer con eso. Y empiezas a hacer preguntas sin respuestas. Se arma una raíz de amargura ahí. Total. Una raíz de amargura que de un pronto a otro se convierte en un deseo de venganza al tiempo, ¿verdad? Y te roba todo tu ser interno te lo roba y usted crece en una forma natural, sin sentimiento, sin identidad, a pesar de que tenés unos buenos abuelos con profundos raíces espirituales. Me trataron muy bien en un pueblo especial. No había escasez de alimento porque todo era muy natural, era un campo bellísimo. Y yo decía ahora entiendo que era como un Edén especial, había todos mis abuelos agricultores. Pero sin embargo, a través del tiempo, cuando empecé a ir al colegio, un colegio agropecuario en esa provincia de Siquirres, y apenas salí del colegio, emigré para esta parte de Alajuela. Yo digo que Dios tiene un propósito en la vida del hombre. Poco tiempo después de empezar a trabajar con el Ministerio de Agricultura y en una planta de exportación de carne en la Ribera de Belén, muy especial, pues empecé a desarrollar cosas y yo era de pocos amigos, era una persona solitario, lleno de gran amargura. Caminaba solo, no tenía amistades. Me casé al tiempo de estar trabajando. Me casé con una mujer muy especial, de grandes principios católicos. Nos casamos por la Iglesia Católica. Pues puedo decirte que ella, pues, uno se monta una máscara de buena gente y es muy imposible en el noviazgo que la novia empiece a descubrir qué clase de persona sos en lo profundo de tu corazón, claro, que vienes con una gran amargura. Esas raíces y que no te permite dar porque estás vacío por dentro. Usted no puede amar porque no sabes lo que es eso. Entonces aquella mujer empieza a sufrir, ¿verdad? Porque aquel hombre con que se casó, lo que ella pensaba no es así. Empezó a sufrir y uno empieza a hacer cosas que van en contra de la moral y los principios y el desarrollo, la armonía de la casa. Estando en esas condiciones de amargura, de tristeza y de escasez, solamente en lo moral, en lo económico, en lo físico, en la atención, y mi esposa sufría mucho. De un pronto a otro, nuestro anhelo era tener un hijo también, y tuvimos un hijo después de los 3 años de casado.
todo programado. Y entonces, en esa situación, pues en los primeros años, pues uno no sabe educar a un niño, ¿verdad? Empiezas a tener un hijo y piensas que es una pieza tuya y no piensas que es creación de Dios también. Estando en esa situación de derrota total, de deseo de venganza en contra de mis padres, esa frustración interna y sin salida, usted no está buscando a Dios. Yo creo que la oración de intercesión de mis abuelos fueron poderosos y sobrenaturales, que en algún momento de mi vida, a los 33 años, me alcanzaron. Me alcanzaron, digo yo, sin estar buscando a Dios. Hubo un movimiento interesante que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Un nombre largo, pero una estrategia poderosa, guiados por hombres especiales. En una forma interesante, un hombre me invita a una reunión de hombre de negocio, me dijo. Bueno, yo fui a esa reunión pensando que había una circunstancia de negocios que se podían hacer, porque me hubo una reunión de negocios, una cena de negocios. Y yo estaba interesado en mejorar mis finanzas y mi vida personal y un montón de cosas más. Y asistí a esa reunión. Un ministerio laico. Sí, hombres laicos. Asistí a esa reunión. No me gustó, al principio no entendí nada, pero algo me impactó en ese hombre que me invitó. Había una luz especial, un brillo especial en su rostro. Su apariencia era un hombre próspero, un hombre con una gran familia, una sonrisa. Había algo especial en él. Y quizás yo decía, yo estoy en gracia con él, porque me invitaba y me traía y me recogía diariamente. Este hombre, durante 8 meses, todos los viernes llegaba a recogerme y me llevaba a ese evento de hombres de negocios. Había una pequeña cena en una cafetería muy especial. Para resumirle, duré 8 meses, pero sin entender nada. Daban una visión, hablaban de sus intimidades personales y cómo el poder de Dios los había solucionado. Circunstancias de adulterio, de drogadicción, hombres que habían transformado sus pensamientos, hombres que estaban en soborno, en droga, en todas las situaciones de malicia que pueda tener el hombre en su vida. Estaban consumidos en lo que llamamos pecado. El hombre que no conoce a Cristo no cree que es pecado, haciendo trampas en su vida personal. Y uno no entiende eso, porque digamos dentro del Evangelio, en las prédicas de palabra no te enseñan esas circunstancias, dando testimonio de la realidad de su vida, contando sus profundas intimidades para glorificar a Cristo en su vida. Entonces esa estrategia tan poderosa a mí me transformó. Una noche escuché un testimonio de un arquitecto que él decía, después de 8 meses, decía que en su familia había siempre suicidio. El alcoholismo era la droga de su vida, alcoholismo fuerte en su familia, y él en medio de su alcoholismo y las lagunas mentales, él toma a su hijo que está en cuna, indefenso, y lo lanza contra la pared. Él atentó contra la vida de su propio hijo indefenso. Eso impactó mi vida. Digo, wow, este hombre merece estar en la cárcel. Este hombre es cruel. ¿Cómo es posible eso? Pero un grupo de hombres... ¿Cómo pudo cambiar tan radical? Un grupo de hombres lo visitó y lo habló de la visión de la fraternidad, extraordinario y poderoso, que no era iglesia, y lo llevaron a un evento y su vida fue transformada a través de testimonio de hombres. Eso impactó. Esa noche, cuando yo escuché ese testimonio, en medio de mi circunstancia y mi revolución interna, mi corazón, trauma, deseos de venganza contra mis propios padres porque me dejaron botado, y todo ese cuestionamiento que no te permite desarrollar la plenitud de tu vida que Dios quiere que usted tenga y ser feliz, toda esa situación, ese enredo, ese trauma, esa noche yo me rendí y entregué mi vida a Cristo. Y a partir de ese momento empecé a sentir un gozo que hasta el día de hoy no me ha abandonado. Pero hay algo curioso, era un pequeño grupo de hombres que estaban dando vueltas ahí por 3 años y eran amorosos entre ellos, pero no había un desarrollo de crecimiento entre ellos. Pero una noche había una elección especial. Ellos iban a elegir una junta directiva que había consenso en medio de ellos. Los 21 hombres habían consenso que fulano de tal iba a ser el presidente esa noche. Yo no calificaba, yo apenas estaba comenzando.
Pero sin embargo el Espíritu de Dios le dijo al líder en ese entonces, Francisco Fallas, que no, que tiene que ser democrático. No puede ser unilateral de esa forma. Tiene que ser democrático y tiene que haber un candidato más. En medio de esa revolución que tenían, un hombre dijo, pongan a Rodolfo Baines como candidato. Yo, para que las cosas fueran normales, fluyeran, dije que sí. No sabe que tenemos un acuerdo. Sin embargo, puse mi nombre. Pero hubo una sorpresa, porque Dios conoce mi corazón. Si esa noche el Espíritu de Dios no me hubiera elegido, yo no estuviera en este ministerio. ¿Por qué? Porque habían 21 votos y 10 votos eran para el hombre que habíamos escogido, y los 11 restantes votos en el fondo de la canasta, da una sorpresa, eran mías. Y esa noche yo fui escogido como presidente de ese grupo, ese capítulo, en una forma sobrenatural. Y yo no quería, no lo estaba buscando. Pero me acuerdo que yo les dije a esos hombres, bueno, yo no voy a mover un dedo, no me interesa este ministerio. Y a mí no me interesa, a mí me interesa resolver mi situación financiera y nada más. Su mente está en resolver su situación económica y vivir mejor y punto. Esa es la vida. Sin embargo, les digo, bueno, yo, todo lo que ustedes aprueban, yo digo que sí y nada más. Pero en ese mismo año había una convención mundial. Y los hombres me dijeron que yo tenía que ir por ser presidente, aunque no estaba ejerciendo, era simbólico mi nombramiento para mí. Pero yo no tenía recursos para ir. Y el hombre vendía unos clubes de viajes y me dijo, mira, hay un club de viajes, si usted adelanta unas cuotas y puede decir, le digo, no me voy a endeudar, esos clubes de viajes son una trampa, yo no quiero eso. Yo sé lo que es eso. A través de esos clubes de viajes te conocí y usted me invitó a esta reunión. Y yo no pude vender esos clubes de viajes, pero que para mí no es negocio. Si la gente tiene otra necesidad, ¿para qué comprar esa cosa? Yo le decía a él. Me dice, mira, firmas aquí, adelantas una cosa, si puede decir. Le digo, no. Pero el Espíritu, al llegar a mi casa, el Espíritu de Dios me dijo, tenés que invertir en mi reino para conocer mi grandeza. Regresé el día siguiente y le digo, ¿a dónde firma? Y el Señor, que es el proveedor de todo, me suplió todas mis necesidades para ir a esa convención mundial en 1990 y pude conocer el creador de esta gran visión. Debo decirte que habían más de 10,000 hombres en esa convención en Boston. Yo vi el impacto del poder de Dios como nunca antes. Vi a hombres laicos hablando del poder de Dios en una dimensión sobrenatural. En esa convención habían funcionarios de la NASA. Bill Clinton había enviado su representante. El Vaticano, habían cardenales del Vaticano ahí, envió su representante, reconociendo la estrategia espiritual a través de esos hombres laicos sin distinción de religión. Los 5 continentes estaban ahí. Extraordinario, hombres dando testimonios de un poder de Dios extraordinario. Yo pude compartir con un hombre inglés que dijo que puso un negocio que tenía de venta de carros y firmó en un protocolo que el 75% de su negocio pertenecía a Cristo y el 25% era de él. Y el poder de Dios fue tan próspero en su vida que tenía mansiones, helicópteros y aviones privados, y el otro 75% destinado al continente africano. Escuché testimonios de la NASA que faltaban todo un día para ir a la luna. Había un científico de la NASA dando testimonio del poder de Dios. Y dijo, la Biblia dice que el tiempo se detuvo. Está escrito en la Biblia. Ese tiempo hace falta para ir matemáticamente a la luna. 24 horas, sí, en el libro 24 horas. En el libro de Josué. En el libro de Josué. Y lo aplicaron científicamente y era exacto. Yo digo, wow, la Biblia es cierto. Dios es poderoso. Y hombres extraordinarios hablando de sus negocios y sus empresas. Yo escuché a un brasileño decir que las langostas estaban destruyendo su cultivo. Tremendo. Y dice que no había forma de detener las langostas. No había fumigación especial. Esos hombres de Brasil tienen una hacienda más grande que Costa Rica. Claro, sí, las haciendas de Brasil. Sí, tremendo. Y dijo que el día siguiente se recordó que él había fallado al Señor. Salió y oró, y en 24 horas las langostas murieron. ¡Wow! Yo decía, ese poder de ese Dios, en ese capítulo Ambrosía no lo conoce.
vi la grandeza de Dios a través de hombres laicos, a través alrededor del mundo. Vi a unos chinos testificar de que ya habían llevado la visión en ese país comunista a través de un nightclub. 1000 hombres se reunían en un nightclub testificando de Cristo, donde Dios rompe todo protocolo de iglesia, buscando a su gente. Todo molde. 1000 hombres en un nightclub. Cuando yo escuché a esos chinos testificar de esta manera, le digo, wow, qué interesante el poder de esta visión, dado por Dimos en aquel entonces. Yo regresé a este país y oraron por mí esos hombres en esta convención mundial. Oraron por mí y me dijeron, regrese a tu nación y sobre ese pequeño capítulo profetice. Eso es, recibí una unción especial y regresé a mi país y profeticé 1000 hombres para Cristo. Un pequeño capítulo que venía ahí con 20 hombres, un año después empecé a explotar de una manera extraordinaria. Pasaron más de 6000 hombres a través de ese capítulo. La presencia del Espíritu Santo estaba ahí. Los hombres que venían ahí recibían sanidad instantánea. Porque el Espíritu de Dios, teníamos una relación íntima de oración y ayuno con el Espíritu de Dios, que esos hombres en esa convención me habían enseñado en una forma acelerada. Yo regresé con ese espíritu y empezó una explosión y un crecimiento en la provincia como nunca antes. Imagínense el sacerdote, el obispo de la provincia decían, mira, en ese lugar dicen los hombres que la presencia del Espíritu Santo está ahí en ese lugar. Y es más, invitábamos a los hombres a regresar a las iglesias. Y en las iglesias ayudando al sacerdote. Y las iglesias empezaron a crecer. A donde íbamos, pedíamos la bendición sacerdotal de cada iglesia. Y visitábamos, íbamos a Zarcero y íbamos a hablar con el sacerdote para que tuviera una claridad sobre la visión y que no hubiera ataque. Y fue poderoso un crecimiento. Milagros instantáneos. Los hombres llegaban con cáncer y eran sanados. La falta de restauración de matrimonios y eran sanados. Tengo entendido incluso que eso de la sanidad sobrenatural lo viviste particularmente en tu familia. Exactamente. Resulta que tengo 2 hijos, Alejandro y Carolina, pero Carolina en el vientre de su madre empezó a sufrir algunas circunstancias especiales y ella nació con una deficiencia hormonal que a los 3 años se empezó a manifestar. Ya era un hombre, yo estaba en el ministerio y ya conocía del poder de Dios, viajaba por todo lado compartiendo el poder de esta visión, transmitiendo la visión a la vida de muchas familias y viendo milagros. Pero mi hija de 3 años se enfermó. Tremendo. Yo decía, Señor, quizás en el vientre de su madre hubo una circunstancia que uno pues por error cometió y esa manifestación. Y él le decía, Señor, yo no puedo soportar eso. Era una enfermedad hormonal que los médicos decían que no era posible una cura. O sea, era incurable. Incurable totalmente. Esas enfermedades y mi hija lloraba. Son niña tremendas. Lloraba de dolor. Y a los 3 años tenía una situación de menstruación. Sus pechos crecían aceleradamente como una niña adulta. Y fue difícil. Fue difícil para nosotros. Mi esposa quebrantado, dolor en mi corazón. Una niña que yo amo, es el centro de mi corazón. Preciosa niña. Y fuimos al hospital de México y el médico empezó a tratarla y dijo que no había forma. Es más, había que importar un medicamento que no había aquí para aplacar el dolor y que no era posible una curación científica, no era posible. Un verdadero drama. Entonces imagínese, estando así, él siguió dándole tratamiento. Una mañana teníamos que llevarla al hospital México nuevamente con gran dolor y yo decía, Señor, yo no tengo la capacidad de soportar esto. Siento que la culpa es mía. Solo tu misericordia. Invité a un grupo de hombres especiales que yo conocía, laicos, no eran sacerdotes ni pastores, hombres laicos comunes y corrientes, después de un evento a mi casa. En el centro de mi casa,
Mi hija estaba dormida, estaba sedada, y mi esposa, la casa estaba en un silencio total. Y los hombres me dijeron, no vamos a despertarla y tampoco la vamos a poner imposición de manos. Vamos a orar desde el centro de su sala. Y vamos a invitar a ese Espíritu de Dios, el poder de Dios, a descender. Y hicimos una rueda y los hombres se unieron en una cadena. Hombres muy especiales que yo conocía. Claro, los hombres de la fraternidad. De la fraternidad, de Ambrosía, ese capítulo. Eran 5 hombres. Conocían a mi familia, yo conocía a sus familias. Estábamos hermanados totalmente. No lleves cualquiera a tu casa. Hombres ungidos. Y oraron esa noche. Yo estaba en la cadena de oración, pidiendo la misericordia y la gracia de Dios. Y empezaron a clamar con una unción tan especial. Y esta noche yo vi el Espíritu de Dios descender, traspasar la puerta, se materializó de la nada y extendió su manto sobre mi hija. Y fue sanada. De esa enfermedad incurable. El día siguiente fuimos al Hospital de México con mi esposa. Y mi esposa se levantó en la mañana y empezó a bañar a la niña y empezó a gritar en el baño. Sus pechos están normales, dijo. Sus labios íntimos no hay sangrado. Empezó a gritar, ¿qué pasó? Porque ella no sabía. Le digo, el Espíritu de Dios descendió anoche y la sanó. Así es. Y visitamos al médico. Esa mañana teníamos una cita y él estaba esperando con 5 estudiantes de la Universidad de Costa Rica, medicina, porque era un caso experimental, era un caso nuevo, hormonal. Querían experimentar sobre mi hija. Y estaba esperando con otros 10 estudiantes de medicina y la rodearon así. Y él empezó a quitar, no le dijimos nada, él empezó a quitar su ropa y dijo, ¿pero qué pasó aquí? Todo está normal. Mi esposa gritó, ¿usted cree o no cree? El Espíritu de Dios la sanó anoche. Él no dijo nada, tengo que seguir observándola porque eso va a brotar otra vez. Él no creyó. 6 meses, duró 6 meses y más observándola. Duró casi 3 años en observación, mi niña. No lo podía creer. Jamás. No podía creer eso. 3 años. Y fuimos religiosamente en obediencia a la medicina. Pero luego, en una forma tercamente, tuve que darle alta. Mi niña tiene 34 años, abogada, tiene una maestría y nunca más. Crecimiento normal, desarrollo normal, hermosa, una niña que se casó. Colega mía. Hermosa, preciosa niña. Una sanidad total, nunca más. En su crecimiento. Ella decía, papi y mami, tengo 15 años y todavía no hay un desarrollo. Tranquilo, el desarrollo vendrá. Y hubo un desarrollo a su tiempo, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Por eso yo amo el poder del Espíritu Santo. No es una religión. Es el poder de Dios a través de hombres laicos, buscando que el mundo pueda entender que su poder Él quiere derramarlo sobre los hombres, que están en una relación transparente, en una unidad con Él, que tiene que renunciar a su vida pecaminosa, al espíritu de adulterio, a la mentira, al engaño, al soborno, al chorizo, todo eso, renunciar a todo eso y tratar de buscar una vida de excelencia, una vida verdadera, amando a tu familia. Entonces Dios sembró algo importante en mi corazón, amor por mi esposa, mi familia, una integridad total en mi familia, y empezó a prosperarme. Como nunca. Yo empecé a trabajar en una empresa en el Arreo y me dijeron, matricúlese, y yo no me caía bien en la empresa. Yo era una persona con un espíritu de rebelde y más bien hacía más daño que beneficio a la empresa. Pero ese mismo hombre, como era yo, esa misma empresa que quizás no me toleraba, me invitaron a ser jefe de producción de su empresa, porque ya Dios había transformado mi vida. El mismo hombre, pero con un motor diferente por dentro. Con una actitud, se había quebrantado. El molde había cambiado. La raíz de mi amargura había desaparecido además. Totalmente.
empecé a tener una buena relación con mi madre, mi esposa, mis hijos. Y mi vida fue prosperada integralmente, financieramente. Dios empezó a prosperarme en una forma especial. Y mis hijos crecieron en buenos colegios, fueron a la universidad y ahora son profesionales extraordinarios. Si yo no hubiera conocido a través de este ministerio la gracia y el amor y el poder de Dios, yo no sé qué hubiera pasado. Nuestras vidas tienen que estar en la palma de la mano del Señor Jesús. Fue la transformación total a través de este ministerio. Que la iglesia, quizás las retóricas pastorales, los sacerdotes, esta visión, dice, los hombres no están yendo a las iglesias. Entonces diseña toda esta estrategia. Yo estoy en busca de esos hombres en restaurantes, en una cena, donde la presencia del Espíritu Santo descienda sobre ellos y les pide que regrese a sus iglesias para tener conocimiento de mi palabra y de la letra bíblica. La visión es extraordinaria y poderosa. Ha transformado la vida de millones de hombres alrededor del mundo. Así es. Así es que Dios me ha llevado a países como España a ayudar como obrero a la integración de esta visión. Es poderoso y extraordinario. Pero una noche usted lo que tiene que hacer es rendirse a sus propios conocimientos. Así es. Una rendición total. Como abogado, como matemático. Eso no te sirve de nada delante de la grandeza de Dios. Tiene que rendirse. Señor, guíame, dame sabiduría. Una oración que hacen. Entonces una oración, entonces se rinde y el Señor entra en tu vida. Yo pedí esa noche, Señor, yo me rindo y te pido que tu Espíritu Santo empiece a gobernar mi vida, a gobernar mi mente y mi corazón y hacerme una transformación total en el nombre de Jesús. Me entrego a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Con solamente esa oración, amados oyentes que están viendo en este momento, una rendición total al poder y la unción de Dios, y verán que sus vidas serán transformados y cambiados en el nombre de Jesús. Rodolfo Vines Robinson, un extraordinario testimonio del poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre laico. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y ha sido de verdad un verdadero gusto tenerte en nuestro programa semanal Testimonios de Fe. Gracias, muy amable, un privilegio. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.